Continuando con el tema de los esfuerzos que soportan las vigas, vamos a ver lo que serían los diagramas de esfuerzo cortante y momento flector. Para esto vamos a arrancar diciendo que las vigas se describen por la manera en que están apoyadas. Entonces, básicamente son tres grandes grupos en la forma en cómo se clasifican estas. La primera es, se conoce como viga simple o simplemente apoyada, que es la del inciso A, donde voy a tener en este caso aquí un apoyo en su extremo, en este caso el punto A, y el otro apoyo de este tipo, un apoyo de rodilla. Ahorita vemos los tipos de apoyo también en el punto B. La segundo tipo de viga sería una viga que se conoce como emboladizo, es decir, uno de sus extremos está empotrado, ya sea en alguna pared o en otra estructura, como vendría siendo un pilar, y no hay, a lo largo de toda la viga no hay nada que la esté soportando, no solamente el puro empotramiento. Y tenemos lo que vendría siendo el último tipo de viga, que sería una viga con voladizo. Es decir, sería como la suma de la primera y la segunda, donde tengo una parte donde se está soportando en el punto A. Es un soporte de pasador, donde tengo un soporte en el punto B, que sería de rodillo, y después del soporte va a haber un pedazo que se encuentra en voladizo, ¿no? En este caso no está empotrada en ninguna parte, sino que simplemente del apoyo B hacia este lado sale otro pedazo más, ¿no? Entonces, se pueden poner también combinaciones de estas. Digamos, estas serían como las tres básicas. Se pueden poner más combinaciones, como sería una apoyada y empotrada. Es decir, de un extremo voy a tener la empotrada, y el otro lado le voy a poner un apoyo. Tengo una empotrada o doblemente empotrada, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, y con múltiples apoyos, ¿no? Entonces, digamos, estas tres serían las básicas o con las que se parte, o la mayoría de los libros son las que trabajan por las aplicaciones en las que se encuentran. Ahora, ¿qué es una... cada que se habla de lo que vienen siendo la viga, la flexión que está sufriendo el material de la viga, pues como bien saben, todos los cuerpos van a buscar el equilibrio siempre. Entonces, dependiendo de la cantidad de fuerza que yo le esté aplicando, pues obviamente va a tener unas fuerzas de reacción, ¿no? Y dice que es una fuerza de reacción en este caso, pues es una fuerza igual y opuesta ejercida sobre los apoyos sobre la viga en respuesta a una fuerza aplicada por la viga sobre los apoyos, ¿no? En este caso tengo una carga que yo la tengo aquí distribuida a lo largo de la viga, que lo que está provocando es una flexión positiva, y pues obviamente en los puntos que están soportando esta viga está sintiendo una fuerza de reacción, que la sumatoria de estas dos fuerzas, la reacción en A, la reacción en B, tiene que ser igual al valor de la carga que yo le estoy poniendo en la viga, ¿no? Ahora, también las vigas o estas reacciones, la cantidad de reacciones que voy a tener y la orientación de estas reacciones tiene que ver con el tipo de apoyo que yo tengo en las vigas. Vamos a utilizar básicamente tres, que son también los más típicos por las vigas que ya mencionamos. Y el primero de ellos y el más utilizado es el apoyo fijo o soporte pasador. Dice, las características esenciales de un apoyo articulado es que evita la traslación en el extremo de una viga, pero no evita su rotación, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo donde es de, perdón, esta base del pasador está anclada en lo que viene siendo el piso. Entonces, básicamente esta parte, yo no la puedo desplazar hacia arriba ni hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Si yo lo veo aquí como con la mano, si digamos con la mano yo lo estoy jalando de este lado o lo trato de empujar de este lado, pues entonces yo voy a tener una reacción ya sea en ese sentido
o en este sentido que se opone a esa fuerza que yo le estoy aplicando con lo que vendría siendo la mano. Si también intento desplazarla, digamos así linealmente, toda completa hacia arriba, pues no voy a poder, perdón. Entonces voy a tener una reacción hacia abajo, o si en su defecto la estoy tensando hacia abajo, pues de igual manera voy a tener una reacción, ¿no? Pero si mi movimiento con la mano viene siendo de esta forma, aquí no hay nada que se oponga y yo la puedo estar moviendo libremente de un lado a otro en sentido horario, sentido antihorario, por lo tanto no hay una reacción como tal. Entonces en el apoyo fijo o soporte pasador voy a tener dos reacciones, una reacción que vendría siendo en el eje X, una reacción que vendría siendo en el eje Y. Un ejemplo de esto sería, tengo una columna y tengo una viga, donde en este caso, si yo intento empujar esta viga hacia el lado derecho, pues obviamente voy a tener una reacción que va a venir en este sentido, en contraparte de esa fuerza que yo le estoy poniendo y de igual magnitud. O si de la misma forma esta viga yo la quisiera desplazar hacia arriba, pues voy a tener una reacción en la parte de abajo, viceversa. Si la desplazo hacia abajo, pues voy a tener su reacción de igual magnitud hacia la parte de arriba, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta que acá, por ejemplo, habría otra columna, que es lo que me va a evitar que esta sea una viga de tipo voladizo y pues también se genere un momento, ¿no? El siguiente tipo de apoyo sería un apoyo móvil o soporte rodillo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo sigo teniendo mi base del pasador, sigo teniendo el pasador, pero en este caso se denota aquí con la, o se dibuja como con dos rodamientos, dos elementos rodantes en la parte de abajo, o bueno, la equivalencia muchos también lo ponen solamente como una bola, lo ponen aquí como una base I, o simplemente de esta forma, ¿no? Como si fuera una media luna, agarrada también en este pasador. ¿Qué es lo que va a pasar esto? Bueno, que si yo le aplico una fuerza hacia este lado, estos mismos rodillos le van a permitir que se desplace. Entonces, si se está desplazando, no hay una reacción, ya sea que yo lo empuje o lo jale. Entonces, yo no estoy teniendo una reacción en X. Pero, sí voy a tener una reacción en A, si en este caso lo que yo estoy buscando o lo que quiero realizar es que si yo le pongo, que la canción. Si yo le pongo una fuerza hacia este punto, pues entonces yo voy a tener una reacción del lado contrario, ¿no? Va en ese sentido porque si yo le aplicara una fuerza a esta palanca de este lado, como no está anclado a lo que viene siendo el piso, esto sí lo puedo mover hacia, o lo despegaría del piso, por lo tanto no hay reacción también, ¿no? Un ejemplo de ello, de hecho usualmente en las vigas simplemente apoyadas, y de hecho aquí se nota, miren cómo tengo aquí un apoyo fijo, o que le conocen como apoyo de pasador, y este que sería el apoyo de rodillos o apoyo móvil. En las vigas siempre se van a representar de estas formas, una con apoyo fijo y la otra con apoyo móvil. De hecho, desde acá lo vemos, apoyo fijo, apoyo móvil. ¿Esto por qué se hace? Bueno, porque yo no puedo tener dos apoyos fijos en la misma viga, porque por las dilataciones térmicas que va a tener el material, pues ahí se generarían ciertos esfuerzos internos, aunque yo no le esté metiendo carga a lo que vendría siendo la viga, ¿no? Que era parte como lo que se veía en mecánica para la automatización de las vigas precargadas y demás cosas, ¿no? Entonces, por eso es que una viga siempre se representa, o usualmente siempre se trabaja con un apoyo fijo y el otro apoyo va a estar móvil. Bueno, lo vemos con un ejemplo. Tenemos un muro y en este caso hay una viga donde está sujeta con un perno, pero tiene una ranura. Entonces eso le va a permitir que cuando la viga se dilate, por ejemplo, se pueda desplazar hacia este lado y hacia este lado libremente sin que haya una restricción. Pero yo no la puedo mover hacia la parte de arriba o hacia la parte de abajo en este ejemplo en concreto, ¿no? Entonces solamente yo tengo reacciones en Y, pero no en X. Y de nuevo acá está
la representación más común que se van a encontrar va a ser esta. Esta o esta, una de dos. Por último, voy a tener lo que vienen siendo los apoyos empotrados o soporte de empotramiento. Habíamos visto que las vigas son simplemente apoyadas en voladizo y apoyadas con voladizo. Entonces, parte de la viga que tiene en voladizo es el apoyo de empotramiento, que dice la viga no puede trasladarse ni girar, en tanto que el extremo libre puede hacer ambas cosas. En consecuencia, en el apoyo empotrado pueden existir tanto reacciones de fuerza como de momento. Es decir, si yo agarro y le aplico una fuerza aquí, supongan ustedes así como que por exagerar, esto se va a flexionar de esta forma, ¿no? ¿Qué es lo que está sintiendo aquí en este extremo? Pues no está sintiendo ninguna reacción que se está oponiendo a esa flexión, pero aquí en la parte interna sí estoy yo sintiendo una reacción que puede ser... Oh, que puede ser de este estilo o puede ser de este estilo, dependiendo si la fuerza yo la estoy poniendo para acá, es decir, que se flexione así. Y de igual forma, si yo agarro, aquí con el ejemplo de la mano, y trato de jalar lo que viene siendo esta viga, pues entonces se va a producir una reacción en este sentido, o en su defecto, si yo trato de empujar esta viga, pues obviamente por el empotramiento no la puedo mover, se va a provocar una reacción de este sentido, ¿no? Y de esa misma forma, con lo que vendría siendo la flexión que yo tengo aquí, esta misma flexión está produciendo un momento, en este caso de reacción, en este sentido que se está oponiendo a que la viga intente girar, ¿no? O en su defecto, si viene así como que para arriba, pues entonces también se opone el momento en este sentido, ¿no? Entonces aquí voy a tener tres reacciones. Fíjense cómo en la primera yo tengo dos reacciones, una reacción en X, una reacción en Y. En el segundo tipo de apoyo yo solamente tengo una reacción en Y. Y en este yo tengo reacción en X, reacción en Y y también un momento, que puede ser positivo o negativo dependiendo de la carga, cómo se le esté, en qué dirección se le esté aplicando yo a esta viga en voladizo con un apoyo de empotramiento, ¿no? Ahora, una vez que conocemos los tipos de apoyo y las reacciones que van a provocar en las vigas, bueno, también yo necesito conocer cuáles serían los tipos de carga a las que voy a estar sometiendo estas vigas. Entonces también voy a tener tres tipos básicos y de ahí se desglosan algunas otras combinaciones, pero los más utilizados es el primero, que es una carga puntual. En este caso, esta carga puntual va en un punto en específico, como su nombre lo indica, y por ejemplo, en la parte de arriba, pues lo está poniendo a la mitad de lo que vendría siendo la viga. En la parte de abajo lo está poniendo, no sé, digamos, a un tercio de la longitud de lo que vendría siendo la viga, ¿no? Entonces, este valor es tal cual el valor, ya sea en toneladas, que yo le esté provocando a la viga, o lo podemos poner en newtons o libras también, ¿no? La segunda tipo de carga sería una carga distribuida rectangular, o que le llaman también uniformemente distribuida. ¿Cuál es la diferencia de esto? Por ejemplo, si lo ponemos con un ejemplo así como que muy burdo, muy tonto, es como si ustedes aquí estuvieran parados solamente en un punto en la viga, y acá en la carga distribuida sería como si ustedes estuvieran acostados, ¿no? Donde su peso se distribuye a lo largo de toda la longitud donde ustedes están acostados. Entonces, para empezar a analizar, o la parte de sacar los diagramas de esfuerzo cortante y momento flector, yo necesito tener la equivalencia de lo que vendría siendo esta carga distribuida. Se fijan, básicamente aquí lo que está provocando es como una especie de rectángulo, es decir, es como si yo tuviera una área, que es una base, que sería una distancia, que en este caso pueden ser metros, pueden ser pulgadas, pueden ser pies, depende de las unidades que esté trabajando, y una altura,
que esta altura tiene que ver con la carga, que puede ser en toneladas, pueden ser en libras, puede ser en newtons, etcétera, etcétera. Entonces, la carga equivalente de una carga uniformemente distribuida del tipo rectangular, lo que va a hacer es que yo voy a sacar como digamos permítanme, el área de lo que vendría siendo este rectángulo. Es decir, si yo tengo, no sé, vamos a poner un número cualquiera. De aquí a aquí yo tengo que sean 6 metros. Y bueno, 6, bueno, lo ponemos así, como 6 pies. Para hacerlo en sistema inglés. Y de altura yo tengo una carga que serían, no sé, 12 kips, ¿no? Acuérdense que kips son kilolibras. Entonces, esta carga, cuando está así uniformemente distribuida, lo que de hecho yo lo voy a ver así, que dijimos 12 serían 12 kips por 12 kips por pie. En este caso, pues sería la distancia de los 6 pies que estamos trabajando, ¿no? Entonces, cuando yo saque la equivalencia, pues simplemente voy a hacer 6 por 12, serían 72. Entonces, esos 72 sería mi carga puntual y esta va a estar ubicada a la mitad de lo que vendría siendo la longitud total de la carga distribuida. El siguiente tipo de carga es una carga distribuida triangular, donde pues forma un triángulo. Si se fijan, pues va desde la carga mayor del lado derecho hasta la carga más pequeña, que se va desvaneciendo a lo largo de una longitud. Entonces, cuando yo saque la carga equivalente, pues obviamente es aquí el área del triángulo, que sería la base por la altura entre 2, y la carga resultante yo la voy a poner a 1/3 de distancia de su carga más grande, que sería como digamos, el centroide del triángulo, ¿no? Ahora, estas son las más típicas, las más comunes, que se trabajan casi en la mayoría de las vigas. Y yo voy a tener dos tipos de cargas más, que sería una combinación de estas, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, una carga distribuida trapezoidal, donde para saber lo que vendría siendo las cargas equivalentes de esta, yo la voy a seccionar, es decir, voy a hacer aquí un comportamiento como si tuviera una carga distribuida rectangular y en la parte de arriba una carga triangular, ¿no? Entonces, la rectangular pues obviamente va a ir a la mitad de su longitud y yo la tengo en esta parte, y la triangular dijimos que va a ser a 1/3 de la carga más grande y yo la tengo representada en esta parte, ¿no? Entonces, de esta forma la carga distribuida trapezoidal yo la estoy eh, sacando su equivalencia en una carga rectangular y una carga triangular, y la represento en su diagrama de cuerpo libre de la viga. Una última sería una carga puntual inclinada. Ahora, para determinar esta carga, las cargas resultantes de esta carga inclinada puntual, se sacan las proyecciones tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. Hay dos formas de hacer esto. Una es conociendo el ángulo de incidencia de esta carga puntual, o la otra conociendo una relación, aquí como si fuera una especie de triángulo o rectángulo, una relación de inclinación de esta carga, para saber al final de cuentas cuánto equivale su componente en X y cuánto vale su componente en Y. Y una vez que saco ese valor de esas componentes, pues yo la represento de esta forma, ¿no? Es decir, hay cierto valor de fuerza que está este que está sintiendo en su eje axial, y otro valor en
de forma radial, ¿no? Y pues igual, tiene que ver o se acomoda en la distancia donde estás sintiendo esta carga puntual, ¿no? Hay también, por no dejar, por ejemplo, hay una viga donde yo voy a tener una carga, que son cargas un tanto extrañas, por ejemplo, así, es decir, que no es ni rectangular, sino que sería como una exponencial negativa más o menos. Entonces, para saber las distribuciones o las cargas resultantes, equivalentes de este tipo de carga, pues esto se hace a través de integrales, ¿no? Pero pues en eso no nos vamos a meter porque no nos incumbe, al menos a nosotros. Un ejemplo, bueno, eso lo hacemos en otro video para que no queden tan largos.